El volumen. Alguien tiene dos cosas prendidas, ¿no? Por favor, me dicen si están viendo el Excel, por favor. Todavía, Creo que sí, ahora ¿cierto? sí. Sí. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, claro. ¿Ya están viendo en mi pantalla el Excel? Sí, sí, sí. Sí, sí la vemos. Ah, Todo bien. perdón, tengo el micrófono, el parlante apagado, en silenciado. Ah, sí, sí se oye. Listo, Sí ¿no? se ve. Sí se ve en la Perfecto. pantalla de Excel. Listo, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a comenzar con Excel en la página, en la plataforma. Ya está un manual de Excel y la actividad que debemos tener para esta semana. La mayoría de nosotros pues ya tenemos que haber manejado el Excel de alguna forma, pero entonces voy a tener que me tengan paciencia para los que no, pues hacer un recorder y rápido. Hoy lo que vamos a trabajar es algo muy sencillo y que nos va a permitir hacer la actividad que al fin y al cabo la actividad de hoy se llama la bitácora, que pues debemos llevar nosotros como cuidadores informales integrales, que normalmente esas bitácoras las manejan las enfermeras y todo eso, pero nosotros no somos ajenos a ese tema. En nuestros cursos hablamos que uno, aparte de tener el control de la persona que está trabajando, que está cuidando, pues el control de medicamentos y todas estas partes, pues también es importante y es un reflejo de nuestro trabajo ante la familia y hasta el cuidador informal, donde nosotros les podamos estar entregando estos informes de la bitácora de lo que ha pasado con el paciente que estamos trabajando en el periodo como tal. En lo que van a encontrar en la plataforma es la bitácora semanal, pero uno la puede llevar quincenal, mensual. Pero entonces, para poder hacer eso, una herramienta muy sencilla que todos tenemos hasta en nuestros celulares es el Excel. El Excel es una calculadora inmensa, pero inmensa, inmensa, porque si ustedes miran cuántas columnas y cuántas filas tiene, son más de 7,000, de 12,000 y pico, que entonces uno para utilizarlas todas es muy difícil llegar a tenerlas. Tenemos una serie de herramientas para trabajar esto y lo vamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando. Hoy vamos a trabajar esta primera herramienta, que es el primer menú que encontramos en nuestro Excel, en cualquiera de las versiones de los Excel. Siempre cuando lo abrimos está la primera opción de trabajo, que es este menú que estoy señalando con el mouse, que es lo que básicamente vamos a trabajar. Por favor, cerramos los micrófonos. Entonces, vamos a empezar a hacer algo muy sencillo, que es el manejo de los textos. Esto en Excel se llama una celda. Lo que yo estoy manejando aquí con el mouse es una celda, que es la intersección o el cruce de las columnas. Aquí esta está en la columna D y en la fila 3. Nos toca tener muy en cuenta siempre la ubicación de esto, pues para cuando vayamos a trabajar fórmulas y estos temas, en dónde estoy yo colocando la información. Para comenzar ahorita vamos a colocar un texto, así como lo hacíamos en el Word. Supongamos que este es nuestro título. Igual que como hacíamos en Word, nosotros manejamos el editor. Acá entonces le va a cambiar el tipo de letra, por ejemplo. Y por ejemplo le va a poner Arial y le va a cambiar el color. Entonces supongamos que le va a colocar azul. Pero fíjense que aquí está completo utilizando 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Yo puedo hacer acá, marcar todo lo que estamos haciendo
Y acá en esta opción donde dice cambiar y centrar, darle ahí. Y fíjense que ya toda la columna, la celda se volvió una sola. Fíjense que si yo le quiero colocar un color de fondo, que es amarillo, ya me lo marcó todo. Si yo coloco el amarillo en esta celda, solamente me lo coloca en una, porque es lo que está diseñado, está predeterminado. Entonces vamos a dejar ahí esto como si fuera el título, que quedó bastante regular, pero digamos que así lo queríamos. Ahora, como en Word ustedes cambian acá el tipo de letra, el tamaño. Si queremos dejar esto en negrilla, le colocamos acá igual. Quitar la negrilla lo quitamos. Si lo queremos colocar cursiva, se la colocamos cursiva o no. Si queremos subrayar el título o el texto que queramos hacer, pues lo hacemos ahí sin ningún problema. Ahora, vamos a mirar lo que son el tema de las fórmulas. Acá es muy importante que cuando estamos trabajando en una celda y vamos a suponer, vamos a colocar números sin ningún tipo de orden. Por ejemplo, 34. Ahí nos apareció el 34. Si yo, fíjense acá donde tengo el mouse, ahí manejo el tipo de dato que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, si fueran 34 pesos, le coloco el signo pesos y fíjense que ya apareció el signo pesos en el 34. Pero resulta que no es pesos, sino es porcentaje. Entonces ahí nos puso el porcentaje. Si yo quiero colocarle ceros a la derecha, acá en esta opción, le coloco la cantidad de ceros que necesito y en el otro los quito. Porque estoy en porcentaje. Y si le doy en esta pestaña, pues tengo formato hora, formato fecha, formato moneda, como el que vimos, número, que le voy a dar ese, que es el que necesitamos. Y fíjense que volvió a como estaba antes. O sea que los datos que nosotros colocamos acá en esta sección, puedo cambiarlo. Y eso no quiere decir que no pueda cambiar el tipo de letra, el color. Aquí yo puedo, como lo hacíamos en Word, trabajar el color que yo quiera. Si quiero ponerle negrilla, no importa. En todo caso, puedo hacer la operación ahí sin ningún problema. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la van haciendo. Voy a colocar aquí otro número. 45, al azar. Pero fíjense que esa celda está muy grande para esos números pequeños. Entonces, ¿yo cómo la puedo cambiar? Pues sencillamente me ubico acá y la jalo al tamaño que quiera, o que lo puedo hacer también, como lo vamos a ver después, determinándolo como tal. Pero fíjense que como achiqué o volví más pequeñas estas celdas, el título se me dañó. ¿Y cómo hago yo para arreglarlo? Vuelvo y lo cojo, lo marco hasta acá, que creo que es suficiente, y le digo nuevamente, combinar y centrar. No me sacó acá el color, porque pues antes le habíamos colocado el color a esta celda nomás. Si quiero colocarle el color, pues no tengo ningún problema. Le coloco el amarillo y vuelve a estar como está. ¿De acuerdo? Ahora, vámonos mucha atención. Vamos a sumar esos dos números. Entonces, una forma muy sencilla es decirle el símbolo igual, ¿sí? Y fíjense que el 34 está en la columna D y la fila 6. Entonces le digo D6 más el 45, ¿cuál está? En E6. Le doy Enter y ahí aparece el resultado de la suma. Y como lo hice con fórmula, pues yo puedo cambiar acá, voy a colocarlo en 100. Y ya me dio 145. Y supongamos que aquí necesito el número 1000, que ya es muy grande. Fíjense que aparece ahí el símbolo de número, porque la celda está muy pequeña. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Pues sencillamente vengo acá y lo agrando al tamaño que yo quiera y la fórmula sigue acá, sin ningún problema. Entonces, vamos a suponer que acá vamos a tener otro número.
Pongámosle que 345 y aquí 10. Y vamos a hacer nuevamente la suma. Entonces, para repasar, le decimos igual. ¿Dónde está el primer número? En D7. Más el segundo número está en E7. Pues ahí nos dio la suma sin problema. Ustedes van a decir, no, pues ese Excel es como que sí hizo la fórmula, pero eso mismo lo hago yo con una calculadora. Pero entonces vamos a ver una de las ventajas de estas. Vamos a suponer que tenemos más números. Voy a colocar acá sin fijarme. Y así pueden colocar ustedes la cantidad de números que ustedes quieran. Y no vamos a seguir haciéndolo como lo estábamos haciendo ahorita uno por uno, sino que nos ubicamos en cualquiera que esté la fórmula. Le decimos con el mouse Control C. Fíjense que la celda comenzó a quedar ahí con avisito. Y lo marcamos hasta donde quiera y le decimos Control B pequeña, tal cual como hacíamos en Word. Fíjense que me copió la fórmula de una vez. Y si ustedes tienen 200 filas de números, pues copian la fórmula a todas y él automáticamente nos va a sacar el resultado. Pero resulta que me equivoqué. Si tienen alguna pregunta, por favor. Eso no era suma, sino era multiplicación. Entonces yo lo que hago es cambiar el más por un por. Que ahora no lo encuentro porque este computador no es mío. Acá está. Entonces por el por. Y ahí ya hizo la multiplicación. Si yo quiero copiar nuevamente toda la columna la multiplicación, me ubico en la celda, le doy control C y control B pequeña y fíjense que ya me sacó toda la multiplicación. Y vamos a ver si es verdad. Entonces vamos a hacer una fase. Por ejemplo, 20 por 10. Vean que ahí está el resultado. ¿Sí? Ahora, ¿está claro hasta ahí? Ok. Si hay preguntas, por favor. Si alguien va a preguntar. Para hacer la suma, también se puede utilizar el de autosuma, ¿no? Que está arriba. Ese es para hacer sumatoria, que para allá voy precisamente. Sí. Si yo quiero hacer la sumatoria de esta columna, ¿cierto? Cualquiera, pero vamos a suponer que es de esta. ¿Cuánto me da la suma de de los resultados de la sumatoria? Me ubico aquí, que es donde quiero que me dé el resultado. Y como decías, acá voy al símbolo de sumatoria, le doy clic, ahí aparece la fórmula. Fíjense que me está diciendo que va a sumar desde el primer número que está en F6 hasta el último que está en F11. Y como si es lo que necesito, pues entonces le doy Enter. Perdón. Le doy Enter. Perdón, es que voy a volver a hacer. Quedó mal. Vuelvo a la de acá y acá le doy Enter. Sí. Ahí está la sumatoria. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio en esta columna nuevamente. Queremos hacer la sumatoria. Entonces, Enter. Ahí está la sumatoria. Vamos a hacer la sumatoria de esta columna. Enter y ahí está. Y la sumatoria no funciona solamente verticalmente, también lo puedo hacer horizontalmente. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la sumatoria de estos números. Entonces le digo sumatoria. Fíjense que él ya automáticamente me marcó las tres columnas y ahí está la sumatoria de las tres columnas. Así funciona para las operaciones básicas, más, menos, por y división, que son las que pues, más vamos a necesitar, o las que más utilizamos normalmente. Porque este Excel es una herramienta sumamente poderosa. Con esto se puede programar. Hay muchos juegos, videojuegos que los hacen en esta herramienta. Y eso, para ser un experto en Excel, unas certificaciones donde hay que estudiar mucho, tiene muchas herramientas. Entonces, pero en la parte de las fórmulas están bien. ¿Está claro? Ahora, si yo quiero ponerle ya un cuadrito a esto,
Entonces marco a lo que yo quiero colocarle el cuadro. Acá donde está este símbolo, lo marco, le doy a la pestaña y me marca todas las posibilidades que tiene. Entonces supongamos que yo quiero colocarle a todos que quede la cuadrícula así. Ahora queremos que quede un marco más negro, más fuerte en todo el cuadro. Entonces fíjense que las líneas de adentro quedan más delgadas que las de afuera. Así también pueden ustedes cambiarle el color a las líneas, hacer todas una cantidad de posibilidades. Por ejemplo, acá dice color de línea, y ahí aparecen los colores. Entonces supongamos que yo quiero colocarle la verde. Pues no denota mucho la diferencia, pero pues ahí le colocan los colores que ustedes quieran. Miren, no denota la diferencia porque al fin y al cabo, como en Word, si yo le doy control Z, devuelve todo lo que estoy haciendo, que borra las últimas instrucciones que estuve haciendo. Lo mismo funciona que si, por ejemplo, ustedes han visto que este fuera el título y quieren que sea pues más negrito, siempre bien acá y le buscamos un gris, ahí apareció. Como este es el resultado total, entonces supongamos que no lo queremos gris, sino que va a ser que verde, porque es una buena noticia. Entonces ahí lo puedo trabajar. Fíjense que acá vimos el color del texto, acá el color del fondo. ¿Estamos? Ahora. Sí, ok. Perfecto. Si yo quiero, por ejemplo, a colocar aquí mi primer nombre, Juan. Para copiar no tiene que ser solamente números. Acá entonces yo me coloco encima de Juan, le doy control C, marco hasta donde yo quiera y me copia el Juan las veces que yo necesite. Pues ahorita puse el ejemplo de Juan, pero pues ya cuando estemos trabajando puede ser palabras claves que necesitemos en nuestros formularios como tal. Y que si quiero borrar, pues una de las formas también, acá tengo esto en espacio, le digo control C y marco todo esto. Le digo control V y se fue Juan y quedó listo. Eso es una de las ventajas del Excel. Pero fíjense que nosotros, o yo, me di cuenta que aquí me faltó un campo, ¿cierto? Una columna. Entonces, tengo que insertar una columna. Entonces, fíjense que acá en esta parte donde tengo el mouse, dice insertar. Y acá me dice insertar celdas, donde puedo escoger si quiero una fila o una columna. En este momento, quiero insertar una columna. Fíjense que me insertó la columna, pero las fórmulas no cambiaron, porque él sigue diciendo que le multiplique de 6 por F, que es ahora, antes era D, pero se abrió ese campo. ¿Sí? Ahí insertó la columna, pero la fórmula no la cambió, sigue sumando los dos campos que nosotros les dijimos antes. Pero entonces resulta pues que si necesitamos este campo era porque se nos olvidó meter algo, entonces voy a meter acá números pequeños. Ahí está. Fíjense que en la sumatoria de abajo me lo sumó de una vez, ¿cierto? La fórmula estaba activada. ¿Por qué? Porque ahí fue que le dijimos que era sumatoria. Y cuando yo le digo que es sumatoria, él pone un límite. Desde el primero que sumo hasta el último, la última celda. Entonces, si yo inserto filas o columnas dentro de una sumatoria, lo que inserte automáticamente me lo va a estar sumando. Acá si no, porque entonces era con los dos puntos, como les dije acá, que me sumara estos. Pero supongamos que nosotros no solamente necesitábamos la multiplicación de estos dos, sino que le vamos a agregar la suma de la columna que le acabamos de agregar, que es en este caso la E6. Ahí está. Pero entonces hagámoslo fácil. Acá esto era multiplicación. Entonces si le decimos que 10 por 10, eso da 100, ¿cierto? Y acá tenemos un 5.
el resultado son 105. Y si yo le cambio ese 5 por 60, pues el resultado es 160. Está la fórmula activa. Ahora, para ser coherentes, pues si cambiamos la fórmula tenemos que cambiarla en todo nuestro cuadro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nuevamente con control C, bajamos hasta el último, le decimos control V y ya nos quedó todo con la nueva fórmula. Si ustedes miran, vean, ahí están los tres. D8 por F8 más E8. En la última, D12 más F12 por, ¿qué? Por F12 más E12. Ahí quedó activas todas las fórmulas como tal. Voy a cuadrar otra vez el cuadro, valga nada. Pues como hicimos modificación. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer otra cosa. Fíjense que acá vamos a numerarlo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero lo vamos a colocar en desorden. 7, 5, 1, 2, 6, 3. ¿Y cuál me falta? 1, 2, 3, 4. Fíjense que como la sumatoria está, como la podemos ver acá desde D12 hasta G12, acá le inserté esta columna y él no la sumó porque está por fuera de la fórmula de la sumatoria. ¿Sí? Pero ¿para qué hice esto? Si yo quiero ordenar esto puede ser alfabéticamente o por números. O sea que lo que vamos a hacer ahorita, pues al terminar de hacerlo, él va a tener que ordenarme, dejar el dato que estaba con el 1 de primero y el que está de primero con el 7 va a quedar de último. Entonces lo que yo hago es marcar toda nuestra tabla y venimos aquí donde dice datos, y aquí arriba en el menú datos. Y acá me dice que si quiero ordenar ascendentemente, o sea, de la A a la Z o de la Z a la A, aquí también se puede. Pero ahorita queremos ordenarlo de la A a la Z. Él toma la primera columna o la primera fila que tengamos. En este momento es la primera fila. Entonces, al darle clic acá, no me ordenó el 7, pero fíjense que los otros sí los ordenó. Vamos a volver a hacerlo porque no sé por qué no me ordenó el 7. Ahí está. Entonces, supongamos que queremos ordenarlo ahora alfabéticamente. Entonces, supongamos, no me voy a poner aquí a hacer de A a la Z, sino de hacia abajo. Entonces, supongamos que acá es la Z, la A, la S, la D, la G, la H y la I. Entonces, marcamos nuevamente toda nuestra tabla. Vamos acá donde dice datos y vamos por la primera. Luego otra vez la Z, entonces la marco desde una de arriba. Y luego acá a continuar con la selección actual. Y fíjense que me la ordenó de la A a la Z. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, acá que lo habíamos ordenado numéricamente ascendente, lo cambió porque no corresponde al orden alfabético. Toda la tabla la movió de la misma forma. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Si hay alguna pregunta, por favor. No, todo bien. Ok. Listo. Ahora, vamos a hacer este ejemplo, que para no ponernos a borrar, que es algo como de lo que estábamos haciendo en este momento. Vamos a colocar, por ejemplo, que necesitamos el nombre de nuestro paciente, la edad, patología, por ejemplo. ¿Sí? Y, por ejemplo, algo que necesitamos, bueno, fecha de nacimiento. Eso. Entonces, fíjense que
Aquí hay unos campos que el texto es más largo que lo que necesitamos. Entonces yo puedo desagrandar las columnas o podemos hacerlo como les dije antes, que era de dejarlo, de marcarlo, ¿cierto? Para que acá en este inicio, que lo hicimos acá por combinar. Pero vamos a dejarlo ahorita por acá. Entonces, por ejemplo, que el señor se llama José, que tenga 74 años y que tiene Alzheimer, por ejemplo. Fecha de nacimiento. Entonces, como les decía, aquí yo puedo darle el formato a la celda y lo voy a colocar fecha larga o fecha corta, como yo quiera. Decirle que corte. Entonces, acá supongamos que el señor nació el 25 de marzo del 56, por ejemplo. Entonces, yo coloco los datos así como ustedes vieron y él automáticamente me lo cuadra así. Acá le puse mal esto. 1956 fue lo que dije, creo. ¿Sí ven? Ahí aparece ya la fecha como estaba, como yo lo quería. Si yo quiero, puedo formatear toda esta columna que siempre va a ser de fecha de ese tipo de celda. Acá, entonces, por ejemplo, fecha larga fue que le di no corto. Entonces yo puedo decirle que me formatee toda esta columna con ese tipo porque siempre van a ser fechas. Y si yo le coloco acá, digamos que es el 23 del 12 del 34. ¿Sí ven? Él me generó ya todo el campo fecha. Diferente que si escribo acá, él no me va a sacar nada como fecha. ¿Sí? Ahora, resulta que se nos olvidó, a mí se me olvidó colocarle el nombre, el apellido al señor José. Eso lo hicimos antes, lo estoy haciendo es como para recordar. Entonces acá, me ubico acá, dijimos que era insertar una columna y entonces apellido. Pérez, supongamos. Y ahorita vayamos con el señor Mauricio, estoy con muchos hombres, Mauricio Peña, que tiene 69 años y que tiene diabetes. Pongámosle, que nació el 15 de abril del 45, no sé. Listo, ahí está. ¿Qué pasó? Que entre José y Mauricio tenía que ir una persona. Entonces me ubico encima de Mauricio, le digo nuevamente insertar, pero ya no le voy a decir que columna, sino fila. Fíjense que él me abrió el espacio. Acá entonces voy a decir que es Sandra González, que tiene 78 años y que tiene demencia por cualquier cosa, ¿cierto? Decir algo. La fecha es 3 de abril del 67, cualquier cosa. Si ven que inserté la fila y la fórmula, el formato se copió. No tengo que cambiarlo nada de eso. Entonces ahí estaría la forma de cómo inserto. Y supongamos acá, en el ejercicio anterior, que vamos a hacer lo mismo, pero entonces resulta que nos dimos cuenta que esta fila no nos sirve ya para nosotros, o el trabajo que estamos haciendo, ya esa fila nos sobra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver por acá arriba, pero ya no le decimos insertar como hicimos antes, sino le decimos eliminar. Y me dice que puedo eliminar columnas o puedo eliminar filas. Entonces voy a eliminar la fila y ya la eliminó. ¿Sí? Una cosa importante que ustedes deben tener en cuenta es que si yo estoy acá en esta columna y si quiero borrarla, ¿sí? Toda la columna, entonces, o si quiero no, porque por error la borré, entonces ¿cómo la borraría? Me ubico ahí, le digo eliminar, que elimine toda la columna y resulta que él me la eliminó. En la parte de arriba, fíjense que ya aparece un error.
¿Por qué? Porque borré un campo que tenía fórmulas. Y igual que Word, cuando me doy cuenta que me equivoqué, que eso no era lo que quería hacer, pues eso todavía no está nada perdido. Le doy control Z y él vuelve y me trae lo que borré, la columna, la fila que borré. No sé si tengan preguntas hasta ahí o vamos bien. Yo voy bien. Perfecto. Ya nos sacó un aviso Zoom. Lo que necesito entonces para la semana entrante, porque la semana entrante ya vamos a empezar a mirar lo que es graficación. Bueno, lo otro que necesitamos para terminar de manejar un Excel básico. Pero entonces necesito que entren y miren en la plataforma lo que está referente a la semana 3, porque ahí pues van a encontrar un manual de Excel que les va a servir para esta primera parte, o también pues si quieren ir más allá de lo que nos permite el Excel, o como les decía la otra vez, si un familiar necesita, les va a servir. Pero ahí en el material van a encontrar 2 archivos donde están las bitácoras que les digo. Son muy sencillas de hacer, hay unas que tienen fórmulas muy sencillas, pero con lo que hicimos hoy ustedes ya se defienden. Entonces la tarea es que para el viernes de la semana entrante, por favor me envíen al correo esas bitácoras. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor me la hacen, con mucho gusto. Eso sí, me dicen, se ponen de acuerdo ustedes cuando tengan tiempo y hacemos un Zoom ahí. Puede ser individual o si quieren grupal y le sacamos el tiempo. Si ustedes me dicen, vea, tengo dudas en esto, entonces cuadramos, listo. Entonces el miércoles nos vemos a una hora que podamos y lo hacemos con mucho gusto. Yo tengo una pregunta. Yo ya abrí los dos, el manual ya lo vi, tiene 140 páginas, pero luego la otra parte es una bitácora. O sea, ¿copiamos esta bitácora en un Excel o no entiendo? Sí, hacerlo ya tuvo en un Excel. Ah, ok, o sea que quede igualita que esta, con los números y todo en el Excel, son No, 2 hojas diferentes. mira que esa es la bitácora de la red, ¿cierto? La que maneja la red como modelo. Ah, Y esa bitácora la utilicé yo porque la mayoría de ustedes saben que mi esposa pasó un proceso de oncología. Y eso me hizo cambiar muchísimas cosas en mi vida y en el trabajo como cuidador. Esas bitácoras que ustedes se encuentran ahí es después de lo que me tocó vivir personalmente de eso, porque nosotros como red teníamos otros modelos que eran ya viendo la práctica era una locura, ¿sí? Y con mi esposa me di cuenta que no eran viables, no eran fáciles, porque hasta al paciente hay que comprometerlo para trabajar la bitácora. Y si son muy complicadas, y yo mismo me equivocaba porque cada ratico te tomaste la pastilla, yo no sé qué, entonces la desesperaba. Entonces son algunos modelos en los que uno puede llevar. Si ustedes piensan y podemos compartir campos que le faltan, campos que le sobran, sería excelente, excelente, porque la idea es que mejoremos ese material. ok, ok. Listo, entonces los comentarios que tengan estamos abiertos o estoy abierto y la mejoramos y esa es la que trabajaríamos en la red con los cuidadores. ¿Vale? Y hacemos, y vemos si la plantilla que está abajo también. Sí, de acuerdo, que es lo mismo. Es un modelo en base a lo que teníamos y que yo acabé de organizar de acuerdo a mi experiencia. Pero cada uno de ustedes tiene una experiencia muy enriquecedora que nos va a permitir mejorar ese documento. Entonces, básicamente es hacerla con la idea de lo que hay, pero que la adapten a lo que ustedes piensan que debería ser. Okay. Ah, súper, súper, súper. Muchas gracias, don Juan Carlos. Estuvo muy bien la explicación. Muchas gracias. No, a ustedes. Si cualquier duda me dicen, la cuadramos y nos organizamos para sacarla. Ok. Perfecto. Listo. Entonces, nos vemos ahorita en un ratico que vamos a hablar de tanatología muy buena con Lidia. ¿Listo? Sí, ok. Gracias. Gracias. Sí, Gloria. Nos vemos. Nos vemos. Más tarde. Gracias. Bye. Buenas tardes. Gracias. Chao. Muchas gracias.